No me presento porque ya los que estáis me conocéis. Hoy vamos a hablar un poco de las benzodiazepinas, que pues son unos fármacos que están de uso muy común, que están muy demandados por los pacientes y muy recetados por nosotros también. ¿Y cómo se pasa? Un estudio elaborado por la JIFE de las Naciones Unidas, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en 2021 señaló que España fue el país del mundo con mayor consumo de benzo, con una media de 110 dosis diarias cada 1000 habitantes. Incluso desbancó a Estados Unidos, que sabemos todos, pues, superior a Estados Unidos, como principal consumidor de benzo. En segundo lugar estaba Bélgica y luego cerca Portugal. Esto comparamos con países, por ejemplo, cercanos a España como Alemania, que se diferencia mucho, es muy inferior la dosis, con 0,04 dosis al día cada 1000 habitantes. Un poco por ponernos en antecedentes de la cantidad de consumo de benzo que hay en España. Las benzos son unos fármacos que aumentan la acción del GABA, se usan principalmente en el tratamiento del insomnio y de la ansiedad, que más tarde hablaremos un poquito. Son eficaces también como anticonvulsivantes, relajantes musculares, o también sirven para la desintoxicación alcohólica. No están indicados como antidepresivos y por lo general pues, se absorben muy bien por vía oral, por la intramuscular tiene una absorción lenta y regular, y se metabolizan en el hígado, la mayoría por el sistema de citocromo P450 por la vía de oxidación, que con la edad se vuelve menos eficiente. Por eso, en ancianos, en insuficiencia hepática o en pacientes polimedicados hay que evitar esta vía y elegir benzos que se metabolicen por otra vía, como la conjugación, como son el lormetazepam o el lorazepam. El inicio de acción de los benzos pueden ser rápido, entre 30 minutos y 1 hora, que se suelen utilizar en el insomnio de conciliación y en las crisis de ansiedad, o de inicio intermedio, entre 1 y 3 horas, o lento, mayor de 3 horas, que se prefieren en el insomnio de mantenimiento o de despertar precoz y en la ansiedad generalizada. Aquí vemos, se ve puesto una tablita con las benzos y los usos y lo más utilizado, el inicio de acción, larga, medio y los usos clínicos, como hemos dicho. Ya, va. Me voy a tomar. Bueno, sabemos que hay algunas benzos que son más potentes que otras. Cuando nos referimos a una benzo potente, queremos decir que hace falta una dosis relativamente menor que otra para producir el mismo efecto. Por tanto, cuando queremos hacer cambios en el tratamiento de benzodiazepinas, debemos hacer equivalencia aproximada. Aquí vemos, por ejemplo, las más potentes serían el clonazepam y el alprazolam, que son con las que haría falta menos dosis para producir el mismo efecto. Y lo comparan con 5 miligramos de diazepam. Así nos resultaría más fácil a la hora de hacer equivalencia, cambios de dosis en tratamiento. Efectos adversos. Las benzos se deben utilizar en la dosis mínima eficaz, realmente como cualquier fármaco, y preferiblemente en monoterapia, aunque es verdad que es un poco complicado a veces, pero bueno, esa es la teoría. Es posible que en las primeras semanas de tratamiento se necesite ajuste de dosis para dar con la mínima dosis efectiva, y las benzos en tratamientos a corto plazo suelen ser eficaces, seguras y con una acción rápida. En cambio, en tratamientos prolongados pues ya pueden aparecer los problemas de tolerancia, de dependencia, abuso y posteriormente el síndrome de abstinencia. Los efectos adversos son la principal limitación en el uso de este tipo de fármacos. Hay que destacar entre ellos la dependencia física y psicológica. El riesgo de dependencia se va a incrementar sobre todo con la dosis que utilicemos de las benzos, la duración del tratamiento y también cuanto menor sea la vida media de la benzo va a ser más perjudicial a largo plazo. Y también cuando existen evidentemente antecedentes de consumo de sustancias. También se consideran efectos adversos frecuentes la tolerancia, la excesiva sedación, la falta de concentración, los trastornos cognitivos, alteración de la coordinación, lentitud de reflejo, etc.
En pacientes mayores de 65 años, además, se duplica el riesgo de caída y de sufrir fracturas de cadera. Entonces es importante informar a los pacientes sobre estos aspectos de seguridad para que tomen conciencia y se impliquen en el uso responsable de esta medicación. Aquí vemos efectos secundarios más frecuentes de las benzos y luego hablaremos de zolpidem y de azopiclona. Las interacciones de las benzos con otros medicamentos son muy frecuentes porque los fármacos implicados son de uso cotidiano. Por ejemplo, medicación que aumenta la concentración de las benzos, el omeprazol, que toma todo el mundo, los ISRS, betabloqueantes, anticonceptivos, por ejemplo. Los que disminuyen la concentración de las benzos, la cafeína y el tabaco, los antiácidos. Y los que aumentan efectos depresores, pues los antihistamínicos, que también utilizan muchísima gente, los opiáceos, el alcohol. Vamos a hablar ahora un poquito de las benzodiazepinas en el insomnio. Solo debería prescribirse un tratamiento con benzodiazepinas para el insomnio cuando las medidas de la higiene del sueño han fracasado. Entre un 10 y un 40% de la población adulta dice tener problemas para dormir y muchos de ellos pues demandan tratamiento con hipnótico. Las medidas de higiene del sueño, como las terapias no farmacológicas, como hemos dicho, tienen que ser pues la herramienta inicial y hasta que no fracasen estas no hay plantearse un tratamiento farmacológico. El tratamiento, cuando fallan esto, como hemos dicho, tiene que estar asociado pues, a un gran malestar del paciente, estrés o que haya una limitación de la vida social o laboral. Hace falta conocer las características del insomnio para poder enfocar el tratamiento más adecuado. Entonces el insomnio, como sabemos, pues se clasifican de conciliación, que es aquel que tiene un inicio de sueño mayor a 30 minutos, que suele ser el más frecuente, el insomnio de mantenimiento, en el que el paciente se va a despertar varias veces durante la noche y luego además tiene dificultad para volver a conciliar el sueño, y el del despertar precoz, que es aquel en el que el paciente se despierta a una hora muy temprana y luego ya no se vuelve a dormir, que este es más frecuente en el anciano y en pacientes con depresión. Actualmente los grupos más utilizados y eficaces para el tratamiento del insomnio son las benzodiazepinas, especialmente las de vida media corta o intermedia para evitar la sedación diurna. La alternativa a las benzos son los hipnóticos Z, que son el zolpidem y la azopiclona, que van a cortar la latencia del sueño y aumentar la cantidad del mismo, claro. Y están autorizados para el tratamiento del insomnio grave e incapacitante a corto plazo. Actúan específicamente como hipnóticos y principalmente se utilizan para el insomnio de conciliación por su rapidez de acción. Los pacientes tendrán que tomar la mínima dosis eficaz, que no sea mayor a 10 miligramos antes de dormir, y en ancianos y pacientes con insuficiencia hepática la dosis recomendada es la mitad. Además, no hay que decirle a los pacientes que no pueden utilizar maquinaria pesada ni conducir hasta 8 horas después porque puede seguir bajo los efectos de esta medicación. Hay que tener precauciones dentro de los efectos adversos, que como hemos dicho va a depender de la vida media, de la potencia y de la dosis de cada fármaco. Está la excesiva somnolencia diurna y también el fenómeno rebote tras la retirada del fármaco, que va a consistir en un aumento significativo de la vigilancia nocturna y la ansiedad. Están contraindicados la miastenia gravis, el glaucoma de ángulo estrecho, la insuficiencia respiratoria sin tratamiento con CPAP, la insuficiencia hepática grave, la intoxicación etílica aguda, coma shock o la hipersensibilidad a las benzos. En el embarazo, durante el primer trimestre hay controversia respecto a los efectos teratógenos de las benzos, porque se habla que puede producirse un incremento pequeño del riesgo de deformidades en el surco de la línea media, en el labio y el paladar, y se debe valorar su uso de forma individualizada, como siempre en todos los pacientes. Si se administran las benzos en la fase tardía del embarazo, es previsible que puedan aparecer efectos en el neonato como la hipotermia, hipotonía o depresión respiratoria moderada. Entonces, si es posible, habría que retirar el tratamiento 2 semanas antes del parto para evitar riesgos de estos síntomas. Y en el embarazo, la evidencia de mayor seguridad sería el lorazepam de 1 miligramo y el clonazepam en gotas o comprimidos de 0,5 miligramos.
En el anciano, como he dicho ya al principio, habría que utilizar las benzos de semivida corta o intermedia, como el lorazepam o el ormetazepam, que eran los que iban por la otra vía de hepática, y evitar eso, usarlas de vida corta o intermedia y evitar las largas por el riesgo de sedación diurna, por caídas y los problemas cognitivos. Utilizar eso, el lorazepam o el ormetazepam, y usar dosis bajas siempre. Una regla que podemos utilizar es pensar en el anciano usar la mitad de dosis que en un adulto sano, por así decirlo. Siempre hay que evaluar las comorbilidades y los pacientes polimedicados y otra medicación que pueda interactuar. Aquí, por ejemplo, tenemos las dosis habituales utilizadas y siempre en ancianos la mitad, como he dicho. La ansiedad, los trastornos de ansiedad solos o asociados a otras patologías también son una de las causas más frecuentes en consulta. En algún momento este tipo de trastornos siempre van a necesitar tratamiento con benzos. Los más frecuentes son el trastorno de ansiedad generalizada, en el que usaremos el lorazepam y el diazepam, y los trastornos de angustia o de pánico con o sin agorafobia, que utilizaríamos el alprazolam y el diazepam, que el alprazolam ha demostrado reducir la frecuencia de los ataques de pánico y los síntomas de agorafobia y ansiedad anticipatoria. Ante un paciente con síntomas de ansiedad debemos establecer si esta ansiedad es normal o es patológica y hay que indagar por las causas que la puedan producir, si hay consumo de fármacos o de otras sustancias, averiguar si esta reacción se debe a algún acontecimiento estresante. Entonces el tratamiento farmacológico fundamental y más eficaz para los trastornos de ansiedad son los ISRS, siendo la sertralina la de mayor evidencia. En caso de tener que prescribir benzo, tiene que ser durante un periodo de tiempo corto y sobre todo al inicio de la introducción del ISRS o para el manejo de las crisis, porque van a producir un alivio rápido inicial de estos síntomas de la ansiedad. Recomendaciones a la hora de retirar benzodiazepina. Si el paciente lleva más de 3 meses, hay que plantearse retirarla. Esa es la teoría. Sabemos que no es verdad porque hay pacientes que se pegan toda su vida con benzos, pero sería lo ideal. Si las benzos que toma el paciente son de vida corta o intermedia, el riesgo de dependencia, como hemos dicho antes, es mayor. Entonces el primer paso sería cambiar a otra benzo de vida más larga, como por ejemplo el diazepam. Acordaos de la tablita que puse antes de la equivalencia de dosis. Siempre que sea posible, habría que dar por escrito la pauta de descenso al paciente para que no haya riesgo de confusiones y el paciente lo tenga claro. Es preferible repartir las dosis y espaciarlas dando la última por la noche y también reducir las dosis de forma gradual entre un 10 y un 25% cada 2-3 semanas. Esta es la teoría, luego es verdad que cada uno lo hace un poco, pero bueno. Caso de aparecer síntomas de abstinencia, hay que mantener la misma dosis o hay incluso a veces que hay que volver al paso anterior y volver a aumentar la dosis porque no la está tolerando el paciente. No pasa nada, se hace. El proceso de retirada puede llevar desde semanas hasta un año o más y no siempre se va a conseguir, no pasa nada. Se puede mantener una pauta intermitente en vez de continuo, que va a pasar en muchas ocasiones. Hay estudios que han demostrado el beneficio de un tratamiento intermitente en pauta fija o incluso a demanda, porque muchas veces pues simplemente no se puede retirar. Los antidepresivos como la trazodona y la mirtazapina pueden añadir un beneficio a la deshabituación de los pacientes con insomnio, pudiéndose administrar dosis de trazodona 100 miligramos o mirtazapina 15 en dosis nocturnas. Hay varios metaanálisis que han comparado la efectividad de las distintas estrategias de retirada de las benzos y se observó que cualquier tipo de intervención, incluso la más sencilla, como puede ser una charla, una carta o la entrevista con el paciente, va a mejorar los resultados de la posterior retirada de las benzodiazepinas. En general es verdad que los mejores resultados se consiguen con una intervención en la que se añade técnicas de psicoterapia. Pero bueno, esto es verdad que también es más complicado. Y por último, vamos a hablar de cómo tendría que ser esta intervención inicial que acabamos de mencionar para mejorar en el futuro la desprescripción de las benzodiazepinas.
Hay que escoger la benzo más adecuada para la situación clínica y para el paciente, teniendo en cuenta las comorbilidades, las interacciones farmacológicas y la edad avanzada o no del paciente. Explicarle en qué consisten, para qué sirven las benzos, insistiendo en que el uso adecuado sería un periodo corto, para que el paciente pues, se haga una idea y lo sepa y lo digiera. Hay que explicarle al paciente los problemas derivados del uso prolongado, insistirle en la disminución de reflejos, el aumento de las caídas y fracturas de cadera en personas mayores, alteraciones de memoria, informarles de la importancia de que la retirada sea luego de forma gradual para que se vaya adaptando nuestro cuerpo y que no tengan síntomas desagradables secundarios a esta disminución o interrupción del tratamiento, y consensuar un poco con el paciente la pauta que tiene que ser individualizada. Y siempre pues garantizarles apoyo y resolución de problemas que puedan ir surgiendo durante todo el proceso de disminución del tratamiento. Y nada más.